Bienvenidos a la vuelta, ¿no? Sí, 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 cuarta temporada. Cuarto año ya, Cuarto ¿no? año, O sea, cuarta temporada. empieza el cuarto año y Bueno, lo bueno es que este año vamos a festejar los 150 capítulos. Este programa, va a llegar más rápido este ese. podcast nos gusta mucho festejar, así que. Sí, sí, vamos a hacer algo. Ya tuvimos algunas juntadas muy pequeñas con Sí, gente sí, acá sí. del podcast, Con nuestra con Sofi, con nuestra pequeña secta. con el marido, sí. Estamos trayéndolo a Luquita Marxista Sí, también. sí, la idea es armar un grupo. Andrea, que todavía no nos mira, Un grupo porque armado. Un grupo un armado. grupo Un armado. No es armar ala. un grupo, es un grupo armado. Un ala armada del cine. Del cine, Sí, sí, sí. totalmente, totalmente. Tenemos que hacer alguna juntada de cine. Repartiendo cinefilia. Con algunos de esos pocos es llevarlos al Un cine. cringe tremendo. Es Repartiendo verdad, queremos hacer un cinefilia. encuentro. Sí, sí. Cinéfilo, ¿no? Entonces Cinéfilo. la excusa no va a ser vernos a nosotros, sino ver una película y también a nosotros. Exactamente. Doblemente, goce por dos sería. Así que. La gozadera. Y nuestra vuelta viene que estuvimos repasando. Estamos en vivo ahora saliendo por Twitch, como todos los martes de 7 a 9. Salimos en vivo. Si nos están viendo por YouTube y quieren venirse al programa en vivo, los martes de 7 a 9 por twitch.tv/ y vos que mirás. Yo soy Rodrigo, me acompaña el señor Oscar. Y estamos acá para hablar de películas que nos quedaron del año pasado, diríamos, ¿no? O Sí. sea, que salieron o a principio de este año o el año pasado. Sí, Ya estaba. finalizando, sí, hay un. Cuando cortamos todavía no estaba y bueno, nos quedaba poco tiempo, así que dijimos, bueno, las vemos cuando volvamos, que no pasó tanto tiempo, un mes, sí, un un poquito mes y más, medio. un mes y medio. Así que vimos After Sun. Exactamente. Bueno, película que tuvo estreno comercial acá, por ejemplo, en Rosario, en el cine del Cairo. Que debo confesar que me lamenté mucho no haber ido, porque tiene muchas funciones. De hecho, todavía tienen funciones. Sí, que Está, sí, si puedo enganchar alguno, porque realmente iba mucho la gente, la pedía mucho. Y una de las cosas, justamente quería arrancar por ahí, que muchas veces acá lo hemos charlado, porque uno a veces es muy prejuicioso y decir que, para mí lo peor de los prejuicios es decir que no lo tenés, digamos. bien. Y nosotros siempre tenemos mucho prejuicio, te meto vos en la bolsa, esto de la película famosa, ¿no? La película que está de moda. Siempre hay una película de moda y ¿Viste siempre, tal? y siempre generalmente no te gustan, digamos, o la inflan tanto, o uno cree que la ve tan inflada la película que te saca la gana. A mí me pasó mucho con esta película. Entonces, en un momento dijo, bueno, la quiero ver porque Me la quiero sacar me encima. quiero sacar encima. Y la vi dos veces. La primera vez la vi, me gustó muchísimo, y con un segundo visionado, me gustó mucho más. Me parece que está muy bien. Para mí lo mejor de la película es esta cuestión eh, de una madurez, digamos, a la hora de hablar de los vínculos, digamos, ¿no? De los vínculos, en este caso, de la historia de una hija y su padre. Y generalmente hay un montón de películas que cometen el error de tener una sensibilidad muy baja línea. Y esta película, su directora, que es una ópera prima de Lorena Wells, ¿no? ¿No? Lo habían puesto ahí uno de No me los acuerdo. chicos. Bueno, pero es su, Walls es, bueno, no pero importa. ahora lo buscamos. Su primera película, Charlotte Wells, ¿no? Charlotte Wells. Me parece que hacer todo eso en una primera película donde pueda contar una historia sin bajar línea y a su vez dejar un montón de cosas a interpretación de la gente, ¿no? Claramente la película apuesta a un espectador súper activo, digamos. No te da todo digerido y demás. Me parece que hay un riesgo enorme, digo. Es una película que le ha ido muy bien en festivales, es una película muy festivalera, es una película que no te produce nadie, esto como decirlo también. En este caso tuvo mucha suerte porque se la produce a 24, digamos, ¿no? Que después vimos, ¿no? Después cuando uno ve la película dice, es re A24, boludo. Porque viste que A24 tiene este tipo de dramones y la tecnología. Sí. Y el terror, y ¿viste? Que se baja como su catálogo. Está como Tienen como un par de géneros. sí, Un par nomás. está como en esas tres columnas, digamos, ¿no? Y acá me parece que funciona muy bien. Es lo que más me gustó de la película. Después podemos contar de cuál es la película, pero lo que más me gustó fue eso. Sí, a mí me pasó como decís vos con respecto a esto de que al principio la había escuchado mucho como el nombre o había visto mucha publicidad. Una película que vimos por Movie, que está disponible. Yo tengo Movie, Vamos. así que está para ver ahí. Y como decía Oscar también, ¿no? De estas películas que cuando vi de qué se trataba dije, bueno, ok, no me la huelo tanto. Sé que no me voy a encontrar con que va a ser que va a ser una buena película porque va a apelar mucho a la nostalgia o a o al paso del tiempo. Había visto una entrevista
algunas entrevistas cortas a la directora, que fue su primera película, y hablaba de que medio que la idea había empezado, creo que ella había filmado un corto después se desarrolló el largometraje, pero todo había empezado de que, como la película hace, ¿no? De vuelta, la historia es sobre Sophie y su papá, que se llama Cullum, y son las vacaciones de ellos, ¿no? O sea, claramente él es padre separado, ¿no? Son padre joven, ¿no? O Padre sea, muy porque joven. él es muy joven y Sophie tiene 9 años, él creo que cumple 31 y ella tiene 9. No, un poquito más Entonces, tiene ya, 11. creo que en un momento dicen que No, tiene... Muchita tiene un poquito más, tiene ¿Sí? un poquito Ok, más. Sí, bueno, no, pensé sí, que sí. Sí. tenía, bueno, 11 y... Entonces es como toda esa... ella decía de que, la directora decía de que todo esto le había venido porque había visto fotos del padre y lo joven que, o sea, como que le había sorprendido ya de grande a ella ver lo joven que era su papá, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Entonces la película es como un poco eso, ¿no? De cómo los chicos aprenden las cosas de los padres dependiendo mucho de cómo son sus padres y cosas que a veces no se las enseñan, pero las aprenden igual de sus padres y cosas que aprenden de al fuera, ¿no? Y cómo a la vez el padre, al tener un hijo, digamos que piensa que la vida le va a ir por otro lado, ¿no? También aprende ciertas cosas y se va dando cuenta, ¿no es cierto?, de otras. A mí me gustó, me hizo acordar medio como creo que ya lo he nombrado bastante, a Richard Linklater, ¿no? Con Boyhood, Tiene. esa cosa medio de como llaman medio los japoneses al estilo a los slice of life, ¿no es cierto? Esa cuestiones donde te cuentan momentos, la historia es sobre las vacaciones de ellos dos, no hay más que eso. Hay una subtrama, Sí, sí, no sí. sé si decirle una subtrama, pero hay una cosa media de que también, esto no es spoiler o como quieran, pero no, como que te cuenta un poco de ella apenas, de ella grande, ¿no? O sea, como es muy Sí, sí, poco sí. ese tema. La película es más sobre ellos dos en las vacaciones. Y como todo es un recorte, como todo es filmaciones hechas con cámara en mano y fotos y cómo todo eso va quedando en los momentos que van pasando, ¿no es cierto? La película es como secuencias también, eso está medio Sí. bien hecho en el sentido de que también hace como referencia a la forma en la que está pensada, ¿no? Está pensada como recompilación de videos, pero en este caso, aparte de eso, tiene las historias Sí, 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 filmadas, ¿no sí, es sí. Para cierto? mí eso es maravilloso. Bueno, vos sabés que el otro día se ha hablado mucho de la película. Después tengo un apartado por qué se habla de esta película. Eh, leí un artículo que me parecía muy interesante que tenía que ver un poco con las infancias, Ujú, cómo las nuevas tecnologías y demás, y cómo también tiene uno acceso a ese tipo de cosas. En este caso, el personaje de Sophie tiene esa cámara, ¿no? Ese VHS ahí dando vueltas. Y la película arranca, ¿no? Ella siendo más grande, tiene como 30 años, una cosa así, donde ella también, o sea, nos enteramos que es madre, digo, y también cómo ese tipo de cosas, de tener la infancia filmada, cómo te lleva a ese lugar literalmente, digamos, ¿no? Porque uno puede tener el recuerdo, pero el recuerdo ujú. siempre son mentirosos, porque medio que lo vamos formando a nuestra medida. En cambio, una foto es una foto, digamos, ¿no? Y una filmación es una filmación. Y a través de eso entramos como a ese viaje que ellos tuvieron ahí en los 90, ¿no? En el viaje de Turquía, que tiene que ver un poco con esto para mí esto es lo mejor de la película. La película te va dejando todo el tiempo pistas, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué pasó con el padre después de ese viaje? ¿Qué pasó con ella después de ese viaje? Y la película te va metiendo un montón de pistas, digamos. Por ejemplo, de cómo ellos llegan a ese lugar, de que parece ser, o por lo que entendemos también ahí, por un montón de detalles, el padre no está pasando por su mejor momento, inclusive desde lo económico hasta lo anímico, ¿no? Y tener la posibilidad de tener filmado, vas viendo quizás, no te quedas solamente con el recuerdo, sino con un montón de cosas más tangibles de lo que pasaba ahí, ¿no? ¿Por qué mi viejo leía un montón de cosas que tienen que ver con lo espiritual? Digo, que hay una búsqueda ahí enorme y demás. No tenía un mango, digo, El ¿no? Tai Chi. El Tai Chi, decía, este tipo claramente tenía una búsqueda Me enorme. parece en un momento que es muy de... Bueno, yo no por... pero a mí me pasó un poco parecido. O sea,
yo me acuerdo mucho de la época cuando mi viejo tenía 33. Mm. Me acuerdo muy patente de saber que mi viejo y yo tenía 10, más o menos, porque ellos me tuvieron a los 23, Ajá. así que entonces era como también, ¿no? Esa cosa de compartir con adultos que no son adultos, ¿no? Porque hoy en Sí. día uno sabe que a los 36 yo No. no soy adulto. De hecho, Y me imagino tipo 3 años antes y en otra época también, ¿no? Esa cosa de la cuestión de cómo se corre todo de la misma generación de que nosotros, por ejemplo, vivimos en una generación donde las cosas eran siempre son distintas, me explico, pero como cuando te lo muestran, cuando uno lo puede ver así, ¿no? Tipo en fotos sí, o en obvio. videos o en Un cosas. pibe, o sea, se lo confunde con Sí, la sí, hermana en sí, un momento, ¿no? claro. Este pedófilo está Sí, sí, sí. ¿Qué cachando. hace con tu ¿Qué hace hermana? con tu hermana, maestro? ¿Qué hace este pibe? Y me parece que eso también, y que logra para mí una cuestión de identificación que tiene que ver esto más con algo más contemporáneo, ¿no? Un montón de padres jóvenes, ¿no? Millennials, ¿no? Padres millennials. Y me parece que hay un grado de conexión muy importante en los actores, me parece que están muy bien ellos. La película te invita, me parece que esto va a sonar re romántico, pero me parece que la película te invita y uno medio que se mete en ese viaje, medio que te dejan ser parte de ese viaje. Eso tiene una. Es muy difícil hacer una película con pocos recursos. No estoy hablando de cuestiones de presupuesto, sino que hay una decisión de la película de ser como más minimalista. Hay una decisión Sí. enorme, digamos, ¿no? Y eso es un riesgo, boludo, porque puede salir cualquier cosa, ¿no? Perdón, y siempre también llevando a que siempre hablamos acá de los actores jóvenes, ¿no? De los actores niños. Bueno, acá se comprueba una vez más de que, están- bueno, los productores le escapan a los actores jóvenes, le escapan porque es un quilombo. Pero cuando hay uno es porque seguramente se aseguraron que actúa bien. Es el caso de Tapigo, que es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso el papel que ella hace y me parece Hay una naturalidad, una boludo, naturalidad en los personajes, ¿no es cierto? enorme, De cómo ellos se llevan, ¿no es cierto? Enorme. O sea, que Y siempre... cómo se presentan las cosas también, ¿no? Porque también a priori uno puede decir, es un mar de lágrimas la película. No, la película es súper luminosa. Sí, sí, sí. Con sí. su momento oscuro, ¿eh? Pero es súper luminosa. No es bajonera. No es bajonera. Digo, él es una piba con su padre. A eso también le tenía miedo. Yo también. Yo dije, esto va a ser... Yo también. Esto. Y pensé que iban a ir más a ese recurso con esta sensación de que iban a mezclar la vida de ellos cuando están en el viaje y la vida de adultos. Que no pasa, de vuelta, spoiler, perdón, pero digamos, no tiene esa, no sé, digo, No. ella con el padre grande y bueno, mostrándote una situación sí. y después yendo para atrás y mostrándote cómo eran, ¿no? Sí, En su momento, una cosa así. Pensé que iba a ir por ese lado y no lo hacen, lo cual, Es lo mejor. punto a Bueno, favor. hay una cosa que para mí es maravilloso, digamos, y esto es sin spoiler, nada de ese tipo de cosas. Me parece que tiene un final muy maduro. Sí. Tiene un final muy maduro donde se apuesta justamente a un espectador muy activo. Y como siempre, en muchas películas, muchas veces uno a veces, por lo inmediato, se confunde lo que es la resolución con el final y el clima. Uno tiende como a mezclar todo. Y acá está bien diseccionado eso, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Hay una pregunta enorme. ¿Qué sucedió con esta gente después de este viaje? Lo voy a decir así. Esa es la pregunta que uno se hace, sobre todo porque uno tiene en 100 minutos, uno se va encariñando con los personajes y vos decís, bueno, ¿a dónde ¿Querés saber un poco más? ¿A dónde ¿no? vamos a llegar? Bueno. ¿Querés que hayan terminado bien? Bueno, eso queda al criterio de cada uno, Claro. pero uno hace esa pregunta, la película se hace cargo de esa pregunta, digamos, y la respuesta está. Y en el final está esa respuesta. Y a través de la película también está la película. Por eso digo que apuesta, a un espectador mucho más activo que quizá una película más pasatista y ese tipo de cosas. Más allá de que la película parece ser que, viste, son esas películas que cualquier persona que creo que el común de la gente diría, mío que no pasa nada. No, Sí. está pasando un montón de cosas. Y esas películas son muy riesgosas, boludo. Es que para mí ese pensamiento de pensar de que no pasa nada es muy vago, ¿no? Sí, en el sí, espectador también, porque en realidad si vos verdaderamente estás pensando que una película que te habla sobre un padre y una hija en unas vacaciones no te está diciendo nada, Sí.
Es como, a lo mejor puede ser muy experimental. No, no sé si ni experimental es la palabra, pero la película para mí no es experimental. No, la película es muy arty, Es muy arty, es muy artística artística, y es muy de cine independiente. Es una película netamente festivalera. Pero tiene algunos recursos medio fantásticos en tiene los un recuerdos, sí, ponele, pero tiene. después Para mí, lo que tiene es todas esas películas bien para mí, anclada. sí, y que trazan un puente a algo más industrial. La Claro. película es muy arty. O sea, esto no quiere decir que está Bueno, mal. yo no la vi, pero no es tipo Nowhere de Sofía Coppola. Tiene Sí, un estilo, ponele. sí, Yo no la vi, pero sé de que es como de una hija y un padre, sí, ponele, esta es ¿no? más arty, Todavía más, Sí, sí. bastante. Sí, obvio, obvio. Tiene ese. Esta película es re hipster, ¿no? También. Sí, porque, Esto claro. me parece que esta es la parte más criticona, digamos, pero la película es súper hipster. Ah, eso no lo hace, o sea, no es un aspecto negativo, No, digamos. Es para propio de una directora joven. joven. Sí, 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 obvio. Digo, Sí, que aparte, o sea, bueno, ya lo dice Scorsese, ¿no? Las películas siempre son, mientras más personal, siempre va a si vos hablas de lo tener. que sabés, seguramente tenés un montón de. Tenés un porcentaje de la película adentro, digamos, porque funciona. Nada, eso, me pareció uno de los finales más inteligentes que yo haya visto en los últimos años. Me sorprendió, porque la pregunta en el momento es, bueno, ¿qué pasa con esta gente después de este viaje? Porque el viaje en un momento termina en Chile, ¿no? Y es como, ¿qué pasa con esta gente? Y me Todo parece que es un termina. final muy, a veces, nada, muy inteligente. Muy inteligente. Y eso no se ve muy seguido. Muy Diría que maduro. menos. Menos de lo que nos Y otra cosa que imaginamos. quiero cerrar, digamos, ¿por qué funciona esta película y por qué gusta tanto? Hay una temática que creo que es totalmente contemporánea, de algo que se está hablando mucho ahora. Creo que siempre se habló, pero ahora mucho más, sobre todo en el mundo femenino, porque es una película que caló hondo en el mundo femenino, también en hombres, ¿no? Pero en varones, digamos. El padre, Sí, la figura del padre ausente, la figura del claro. padre, la figura del padre. La figura del padre es un problema, o no le diría problema, pero es una temática transversal a este tipo de cosas. Yo creo que vamos a un psicólogo, a un terapeuta, debe tener una hoja así de padre ausente, de la figura del padre. Y acá está tratado de una forma muy madura y sin Sí. bajar línea, que es lo más importante. Es lo más importante es no bajar línea. Porque cuando bajás línea lo tratás de pelotudo al espectador. Por eso digo que es imposible no aceptar y por eso le funcionó también en la película. Sí, sí. Yo en eso, a mí me quedó un pequeño sabor a esto de que siempre digo con respecto a este tipo de historias con niños copados. ¿Viste? Como que siempre nunca te toca uno que un. ¿Viste? ¿Me entendés a lo que voy? Como esa típica de justo se da todo, ¿no? Él es joven, pero tampoco es un Yo tarado. creo que ahí apuestan a un género y algo que voy a decir, bueno, no puedo hacer una película tan Sí, radical. y tal vez hasta el pensamiento es de que en realidad era un padre copado, porque Sí, también sí, hay padres copados, sí, sí, digamos, ¿no? obvio. No todos los padres son abusivos y Yo creo golpeadores que y ausentes, a eso sí, voy. yo creo que Como hay una que decisión ahí de. hace quedar bien a los padres jóvenes de esa época, No, ¿o no? yo creo que no hace pensar a los padres jóvenes, que es diferente. Ahí está Bien, la inteligencia. bien. Como diciendo, ¿Esto es para padres jóvenes? ¿Esta película? es para padres jóvenes y es para pensar el siendo padre joven. Bien, entiendo. Para mí es eso, porque hubiese bajado líneas si decía, si tomaba una postura muy radical sobre eso. Puedo decir que pero a esta película, a mi viejo, por ejemplo. No le va Que a te gustar. digo que. ¿Puedo decir que no? No le va a gustar. No le va a Bien. gustar. No le va a gustar. No, sí, primero que No, aparte porque a mi viejo no le gustan este tipo de películas. No, pero entiendo lo a que lo que voy decís. digo que la va a encontrar muy de que está hablando de algo de muy de ahora. En ese sentido, la película hace un recorte de un padre millennial, boludo. Hace un recorte de un padre millennial, boludo, que te da cuenta por la música, de la forma que se mueve, la forma, cómo él trata a la hija. Sí, sí, sí. En mucha parte de la película parece su hermano. Sí, sí, sí Y que no. donde se entiende sin bajar línea. Primero que creo que esto es muy trillado, y por eso no, justamente la película no cae en trillado, pero lo que yo voy a decir va a ir muy trillado. Esto de que, viste la frase esta, nadie te dice cómo ser padre, el padre se aprende. Bueno, acá en este viaje, Está aprendiendo. el personaje está aprendiendo. Y se lo Se nota, aprende así. y se lo nota vulnerable en un montón de situaciones. Hay un montón de situaciones donde Sophie, por su personalidad, él dice, bueno, no sé, ¿viste? Como la típica, como no te voy a mentir, no te voy a decir que sí ni que no. No sé, es como, bueno, no sé. Él en toda la película no tiene casi interacción con otros adultos. ¿Te diste cuenta de eso? Ajá.
Él creo que solamente habla por teléfono con la madre de ella. Y por Sí. teléfono. Después no tiene interacciones con adultos. No. Directas. No hay ni una charla, nada. Ella tiene más interacciones con No sabemos la. si lo tuvo antes, ¿no? Porque No, entendemos no, que no. el padre está en una, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Pero no lo digo, digo como una cosa media también rara en el sentido de que la película no lo muestra Ah, tampoco, sí, ¿no? sí, sí. Como que Yo creo que no. hay un recorte ahí porque nuestros personajes son ellos. Me parece que Es ella, ella y ¿no? él, digamos. Ella y la figura de él, exactamente. Bien. Ella y la figura de él, y como que. En este hotel ahí de Turquía, además, viste que aparecen otros personajes, pero es como más en función de cosas Sí, que le pasan a ellos. él la deja hacer lo que quiere, dice. Yo pienso en eso en el sentido que veníamos Bueno, diciendo recién, como esa cosa bueno, de cómo es un padre, ¿no? Tipo, y a sí, diferencia de una madre, ¿no? Esa sí, sí. cosa de que el padre siempre es más permisivo. Por eso está muy bien la figura del padre, Sí, bro. No, me pareció una película muy inteligente. Y que hable de este tipo de temas sin ser bajarina me parece fundamental. Una película que se muestra vulnerable, ujú, una película que se muestra empática también, digamos. Y es muy difícil hacer eso y que no sea medio todo color rosa, digamos, ¿no? Como claro. muy, muy, Sí, sí, que no sea melosa el sí, pedo. y de fantasía, muy difícil. Sí, sí, de una. Así que, nada, una película muy buena. La verdad que está buenísimo. Sobre todo de esto, ¿no? Esta cuestión de que uno le queda la esperanza en este tipo de realizadores, ¿no? Como su primera película. Pues sí, bueno, está para más, digo, está buenísimo, está buenísimo. Y hacer algo diferente que es muy difícil. O sea, cuando uno hace algo es muy probable que sea más de lo mismo. Sí, ¿no? Sí, que te encasillen en No, algo. estamos hablando de realización audiovisual, estoy hablando de la vida, ¿no? Apuesten a sus cosas, chicos. Apuesten. Estamos hablando de cine. No apuesten sus cosas, apuesten a sus Y un cosas. poco lo que veníamos diciendo un poco hoy, ¿no? También en el podcast, esta cuestión de las películas se escriben en un momento, después se producen, pero las películas se producen en el mundo real. Como- esa película tiene que ser una película posible. La vida Y es esta película es así. súper posible. Sí, Y está bueno. sí, sí, sí. Bueno, vamos a concluir esta reseña, así que ya saben, se suscriben al canal si no están suscritos al canal de YouTube, nos siguen en Twitch como twitch.tv /y vos que mirás, o nos siguen en Instagram como y vos que mirás, ok. O nos pueden escuchar nuestros podcasts en modo audio en Spotify. Están ahí, Arriba. subimos el programa completo que ahora estamos transmitiendo en vivo en Twitch, como todos los martes de 7 a 9. Ahí va a estar el programa completo. Así que nos vemos en una nueva reseña.